Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, un estudio más espiritual que lleno de tanto conocimiento. Vamos libro por libro estudiando juntos. Especial saludo y fraternal saludo de paz a mis hermanos de San Brendan, que todos los lunes se reúnen junto conmigo a esta hora en el aula de la parroquia para estudiar juntos a través de este medio los libros de las Sagradas Escrituras. Quiero hacerles extensivo que les llevo a todos en mi corazón y les extraño a cada uno de ustedes. Saludo a todos mis hermanos del grupo de oración Cristo es la Roca. Y hago extensivo este saludo a todos mis hermanos de las diferentes parroquias donde nuestro Señor me permitió servir y compartir con cada uno de ustedes. A mis hermanos de la parroquia Divina Misericordia, que es donde estuve por muchos años también sirviendo. Un cordial saludo a mis hermanos del grupo de oración Santa María de Roway. También a mis hermanos de San Catherine, el grupo de oración de San Catherine, un abrazo, recuerdo mucho nuestros estudios de las Sagradas Escrituras juntos y bendito sea Dios que nos permitió compartir por muchos años también como hermanos y como comunidad. A mis hermanos de San Simón y San Judas, también extensivo cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. De igual manera, mis hermanitos de Nuestra Señora de la Gracia, que acaban de cumplir un año de aniversario de ese grupo de oración, María, Madre de la Gracia. Un abrazo fraterno, mis queridos hermanos, y me siento muy feliz de haber formado parte de ese iniciar y caminar de este grupo de oración que nació en Nuestra Señora de la Gracia. Y así, cordial saludo a todos los que a través de estos medios de comunicación podrán sintonizar este video. Abrazo fraterno, mis hermanos de la comunidad de la Renovación Sagrado Corazón de Jesús, que es donde actualmente el Señor me ha permitido volver a servir después de tantos años, y es la comunidad que me vio nacer en la fe. Es la comunidad que me alimentó, que me enseñó, que me guió a través del Ministerio de Jóvenes Nazaret, donde comencé a caminar mi vida ya más comprometida en la fe. Después de este saludo extensivo a todos y a cada uno de ustedes, que les llevo y atesoro en mi corazón todos esos bellos momentos compartidos, pasamos a iniciar este estudio. Hoy estaremos viendo el Evangelio según San Marcos, y el lunes pasado estábamos en el Evangelio según San Mateo, y por supuesto nuestra breve introducción del Antiguo Testamento, aunque anteriormente la hicimos de una manera más extensa. Mis queridos hermanos, en la clase pasada quedamos pendientes de leer un poco sobre las bienaventuranzas. Yo les voy a invitar en este momento, antes de orar, a situarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 en adelante, las bienaventuranzas, el discurso evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Ya con nuestras Sagradas Escrituras situados en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, sección las bienaventuranzas, también de igual manera les invito que si tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, lo abran el Catecismo en el numeral 1716, artículo 2, nuestra vocación a la bienaventuranza, donde también nos va a estar hablando el catecismo acerca de este maravilloso discurso evangélico de las bienaventuranzas. Decíamos que para cada estudio de las Sagradas Escrituras, nuestras herramientas deben de ser la Sagrada Escritura misma y el Catecismo de la Iglesia y los diversos documentos que la Iglesia nos va dando a través del Papa, de los obispos y de los papas anteriores al Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, todo ese material, todas esas cartas
que nos enriquecen la fe y nos ayudan a iluminar las verdades de la fe que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender, a asimilar, a comprender. Para eso, nuestro amado Señor, cuando Él estaba en su vida terrena, Él fue dando la autoridad a sus apóstoles, los fue enviando, les confió el depósito de la fe para que ellos, a su vez, según nos lo dice Timoteo, nos lo transmitieran a través de hombres fieles y que habían sido a su vez instruidos para recibir ese depósito de la fe. Mirábamos, ¿se acuerdan en la introducción al Nuevo Testamento? Que Jesús no escribió nada ni mandó a escribir nada. Él mandó a predicar la buena noticia. Decíamos que fue hasta que los apóstoles vieron que muchos de ellos ya iban desapareciendo y esa fe que era predicada, esa fe que era vivida, esa fe que era celebrada, al ver ellos la necesidad, comprendieron que había necesidad de ponerla por escrito. Y es así como fueron surgiendo los escritos del Nuevo Testamento. Y eso pues lo explicábamos en la introducción al Nuevo Testamento, que ahí en mi canal en YouTube ustedes pueden encontrar esa clase pasada. Hoy vamos a iniciar introduciéndonos al Evangelio de San Marcos. Recordarán que les he dicho anteriormente que no podemos ir leyendo capítulo por capítulo de cada libro bíblico. Quisiéramos, pero pues no podemos por cuestiones del tiempo, pero sí desarrollamos el material y pues mis hermanos de San Brendan se les envía ese material que ustedes ven en pantalla, ellos lo tienen en sus manos en este momento, se les envía a través de mi correo electrónico para que ellos pues puedan tener el material. Ahí va la bibliografía. Tenemos el libro guía de esta clase que es Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda, el Catecismo de la Iglesia que lo utilizamos con los diferentes numerales, como es ahora el día, vamos a utilizar el numeral 1716 y también utilizamos la Sagrada Escritura, la Biblia Jerusalén y diferentes libros, la Evangelii Gaudium y así sucesivamente otras cartas apostólicas, cartas de nuestros padres, los obispos, del Papa, que nos va dejando toda esa riqueza de escritos diversos para enriquecer nuestra fe. De igual manera también utilizamos como material para consultar algunos datos, ya sea cronológicos, ya sea sobre palabras, sobre escenarios de nuestro libro histórico, nuestro libro que estamos estudiando de la Sagrada Escritura. Utilizamos el libro de vocabulario bíblico de Heder, es la editorial Heder, de León Dufour. Son los escritores León Dufour y la editorial es Heder, vocabulario bíblico teológico. Entonces, mis hermanos, después de esta pequeña introducción, oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios en esta noche, ven a llenarnos de tu dulce presencia, ven Espíritu Santo, ven a darnos en este nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, a darnos tu luz. Abre nuestra mente, abre nuestro interior para que nosotros podamos entender, comprender, asimilar, digerir lo que en este día vamos a estudiar y a reflexionar juntos. Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestra inteligencia, sopla Espíritu Santo, tú que eres el maestro interior de cada uno de nosotros, tú que eres el único intérprete de las Sagradas Escrituras, ven a sumergirnos, ven a llenarnos, ven a conducirnos, ven a guiarnos en este estudio. Espíritu Santo, te pedimos que derrames la sabiduría sobre cada uno de nosotros para saborear, para digerir, para rumiar la Sagrada Escritura.
pero sobre todo, Espíritu Santo, danos discernimiento para en el momento oportuno de nuestra vida diaria optar por hacer el bien, por vivir la palabra, lo que ahora estudiamos, lo que ahora reflexionamos, sea el motor que nos mueva en el diario vivir. Que cada día en nuestra vida, cualquiera que sea nuestra vocación a la que tú nos has llamado, vocación del matrimonio, vocación en el trabajo, vocación religiosa, vocación en la vida soltera o en el estado de viudez, de divorciado, a cualquier estado de vida en el que nos encontremos, que la palabra pueda penetrar en nuestro interior, hacer vida, germinar y dar frutos, y pueda ayudarnos a decidir con discernimiento optar a hacer el bien y rechazar el mal. Espíritu Santo, danos también espíritu de revelación. Ven a revelarte por medio de la palabra. Ven a mostrarnos el rostro del Padre que nos crea, que nos ama, que nos espera con los brazos abiertos. Ven a revelarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos da la salvación, quien nos da la vida nueva, la vida en abundancia. Espíritu Santo, ven a revelarte también tú, que eres la tercera persona de la Trinidad, quien nos santifica, quien nos vivifica, quien nos mueve, nos guía, nos conduce siempre a hacer el bien para dar frutos de gozo, de paz, de alegría, de bondad, de mansedumbre, que son los frutos propios tuyos, Espíritu Santo. Haz vida en nosotros, habita en nosotros, sé templo en cada uno de nosotros, haz templo de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Mamita María, mamita linda, te pedimos, Señora, tú que eres la Señora del silencio, tú que eres la Virgen fiel, la modelo de las virtudes, la Madre por excelencia que siempre estuvo fiel a su Hijo desde el nacimiento de Belén hasta el momento del Calvario, en el momento de Pentecostés, y sigues hoy día acompañando a la Iglesia. Madre Santísima, que tu sí al ángel, a la voluntad del Padre, también sea el fiat de nosotros como cristianos católicos, que también nosotros aprendamos a decir: hágase tu voluntad, hágase tu palabra, hágase todo en mi vida según tu palabra. Que podamos responder al llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, como tú, María, como tú, mamita, que podamos imitar todas las virtudes que tú tienes de modelo para cada uno de nosotros. Que así sea. Ofrecemos un Ave María por las vocaciones sacerdotales y las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa y a la vida del sacramento del matrimonio, a la vida de la familia. Oramos juntos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y seguimos reunidos en este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán importante es, cuando nos vamos a acercar al estudio de las Sagradas Escrituras, tener un espacio de recogimiento en torno a la palabra de Dios, y en ese mismo espacio de recogimiento en torno a la palabra de Dios, también nosotros podamos orar, invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que inspiró a los hagiógrafos, escritores sagrados, también venga en este día a inspirarnos a nosotros, a ustedes, a mí,
a poder sumergirnos en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras sea como un mar inmenso que se abre, donde tú y yo nos adentremos, no nos quedemos solo en la superficie de las letras, sino que nos sumerjamos con confianza en cada uno de los pasajes bíblicos que leamos, y que aparte de ello sea una motivación para cada uno de nosotros de en la vida diaria no llegue el final del día sin que tú te encuentres de cara con la palabra, con un texto evangélico. De hecho, la iglesia, que es madre, maestra, nos sabe guiar, conducir y gobernar. Y en esas tareas y misiones que tiene la Santa Madre Iglesia, una de ellas es presentarnos el Evangelio de cada día. En el Evangelio de cada día nos podemos encontrar de cara con Dios a través de nuestro encuentro cada día al caer la noche. No importa la hora, pero cuando va a caer la noche, qué bonito es que tú y yo nos encontremos con la palabra por un momento, lo que tú consideres oportuno o según sea tu vida espiritual, tu relación personal que tú tienes para con Dios y en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero que no termine tu día si no es encontrándote con Dios a través de la palabra, que es Jesús mismo hecho palabra, y que nos inicie tu día sin iniciar también en la presencia de Dios. Incluso, como dice el Salmo, ya sea dormidos o despiertos, seamos instruidos por la palabra de Dios. Que así sea. Con ese pensamiento, mis hermanos, iniciamos dando un poco sobre las bienaventuranzas, una ojeada al catecismo de la iglesia. Les decía que lo abriéramos el catecismo en la sección de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Vamos juntos al numeral, lo teníamos en la página 489, si tienes el mismo catecismo que tengo yo. 489, la página numeral 1716. Las bienaventuranzas. Nos dice así: las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. La bienaventuranza viene a ser lo que para el pueblo de Israel era el decálogo en el monte Sinaí. Si ustedes se acuerdan, Moisés subió al monte Sinaí en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Moisés sube al monte Sinaí, ahí recibe el decálogo, ahí recibe las ordenanzas que Yahvé Dios le va a dar para el pueblo de Israel, que va a entrar en posesión de la tierra prometida. Pues de igual manera, Jesús, al iniciar su discurso evangélico, va a subir al monte y ahí se va a sentar, va a ver a la muchedumbre y va a iniciar el discurso evangélico de las bienaventuranzas, como un nuevo decálogo, donde aquí ya no es una tierra prometida, solo permanente aquí en la tierra, sino que es la promesa del reino de los cielos, un reino ya establecido aquí en la tierra por Él, que viene a dárnoslo, a implantárnoslo, donde los valores evangélicos son la justicia, la paz y el amor, y un reino futuro de la vida eterna. Vamos a recibir doble promesa, doble promesa. El pueblo de Israel recibía la promesa de entrar a la tierra prometida, que era Canaán. Nosotros aspiramos a una patria mejor, a la vida eterna. Y así nos va iniciando el catecismo en las bienaventuranzas. Y Mateo nos dice en el capítulo 5, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó
Y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vamos a quedar ahí. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora volvemos al catecismo de la Iglesia. Nos dice el catecismo en el numeral 1717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, o sea, su amor. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Ellos ya están en esas bienaventuranzas gozando. En el numeral 1718 nos dice: las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. En el numeral 1719 nos dice: las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, que es el reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Y en el numeral 1720 nos dice: el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar las bienaventuranzas a las que Dios llama al hombre. La llegada del reino de Dios, la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. Ustedes pueden seguir estudiando todo lo que el catecismo nos explica de en qué consisten las bienaventuranzas. Bienaventurado, ya María Santísima dice bienaventurada cuando se encuentra con su prima Isabel, en ese saludo, en ese diálogo coloquial que tiene María Santísima con su prima Isabel. Ahí recibe ella esa alegría gozosa del encuentro, y ella dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Bienaventurada, ella es la bienaventurada. Y aquí dice Jesús: bienaventurados cuando los persigan, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados. Cuánto necesitamos vivir las bienaventuranzas, tener un corazón de niño, un corazón que ame, un corazón que escuche, un corazón con una mirada profunda y oídos atentos, para que encarnando la palabra en nuestros corazones podamos también vivir las bienaventuranzas. Bueno, mis queridos hermanos, si nosotros seguimos leyendo el versículo 13 al 18 nos habla que después de las bienaventuranzas Jesús nos va a pedir
ser sal de la tierra y luz del mundo, sal para dar sabor y luz para iluminar con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de obrar. Cuánta necesidad tiene el mundo de hoy de hombres y mujeres jóvenes que se esfuercen por llevar sabor a donde todo es desesperanza, por llevar sabor a donde todo es tristeza, por llevar sabor a Cristo, sabor a Dios, donde todo parece caos y confusión. Hoy día vivimos, como nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y que todo era caos y confusión. El Espíritu llegó a poner orden por medio de la palabra que decía, hágase la luz, y se hizo la luz. El Espíritu Santo era como el pincel en las manos de Dios, obrando lo que la palabra expresaba. De igual manera, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo seamos sal y luz del mundo. Donde quiera que tú y yo andemos, podamos llevar el sabor de Cristo. Donde quiera que tú y yo andemos, podamos llevar la luz de Cristo. Y más que llevar sal natural o llevar una vela, que sea nuestra vida dando sabor, que sea nuestra vida iluminando. Donde quiera que haya oscuridad. Ese es el llamado que nos hace. Y así podríamos seguir viendo a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, diversidad de apartados donde nosotros vamos a quedarnos impactados, emocionados, pero pues por razones del tiempo no podemos entrar en tanto detalle como quisiéramos hacerlo, pero hay algunas cosas que no podemos dejar de pasarlas, de mirarlas. Por ejemplo, les invito a que vayamos al capítulo 18 de Mateo. En la clase pasada vimos todo el material, algunos textos bíblicos, pero no leímos mucho. Vamos al capítulo 18 de Mateo y después estamos en el capítulo 18, 19, pero antes pasemos en el capítulo 16. 16 capítulo 16, Evangelio de Mateo, antes de llegar al 18 y al 19. Vamos al capítulo 16, donde está la profesión de Pedro, donde está el primado de Pedro, profesión de fe y primado de Pedro. Capítulo 18, 13 al 20, donde le dice que quién dice ellos que es él. Y después le va a decir, pero si quieren leámoslo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que
ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Vamos juntos ahora al Catecismo de la Iglesia y lo abrimos en el numeral 880, la página es 261 si usted tiene este Catecismo de la Iglesia. Página 261, exactamente página 260, pero llega hasta la 261, el numeral 880. Tenemos el colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, eligiendo de entre ellos a Pedro. Lo puso al frente de él, así como por disposición del Señor. San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Numeral 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de la Iglesia se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Vamos ahora a ver qué significa atar y desatar. ¿Qué significan estas dos palabras? Leamos juntos. Sigamos juntos leyendo lo que nos dirá el catecismo. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad, numeral 883, si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro. Como cabeza del mismo, como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. La potestad, numeral 884, la potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne. Y nos sigue hablando de la misión de enseñar que tiene la Iglesia, numeral 888, de la misión que tiene de gobernar, la misión que tiene de santificar la Iglesia, esta misión es dada por Dios a cada uno de los obispos en el primado de Pedro. Y la misión de atar y desatar se lleva en el sacramento de la confesión. Ahí se ata y se desata. ¿Qué es? Es autoridad. Es una autoridad suprema. Es una autoridad dada por Dios a la Iglesia a través de Pedro. A través de Pedro, que recibe ese primado, esa función, esa autoridad. Vamos a quedarnos ahí y así a medida vayamos avanzando en los evangelios, vamos a ir estudiando. Cuando lleguemos al evangelio de Juan, vamos a ver un poquito sobre el sacramento de la confesión y vamos a mirar más claro lo que es esto de desatar y atar, ese poder divino recibido a través de los apóstoles y la sucesión apostólica, que son los obispos, sucesores de los apóstoles. Y los apóstoles la reciben directamente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, ya con esto nos vamos a ir ahora donde estábamos, decíamos, en el capítulo 18. Ahí también nos habla el capítulo 18 del perdón. En el numeral
en el versículo capítulo 18 de Mateo, en el versículo 21, donde habla de las ofensas. Pedro se acerca y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7 significa, mis hermanos, siempre, siempre, la importancia del perdón. Pero de igual manera, les compartía que esto pues lo vamos a ver más de lleno en el Evangelio de Juan. Es un dato curioso que nos tiene Mateo, que si nosotros vemos cómo se da el decálogo allá en el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, Jesús, después de la bienaventuranza, va a venir a perfeccionar cómo es que debe de ser la justicia que Él viene a superar a la antigua. Si lo vamos al versículo, vámonos de regreso al capítulo 5, porque esto es muy importante, porque el Evangelio de Mateo nos ayuda a comprender todo lo que se nos da en el decálogo, allá en el monte Sinaí. Capítulo 5 de Evangelio de Mateo 17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Por tanto, al que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Ahora bien, continúa diciéndonos Mateo, la justicia nueva, o sea, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, superior a la antigua alianza, al Antiguo Testamento. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, refiriéndose Jesús a la antigua alianza: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, Jesús ahora viene a perfeccionar esa antigua alianza. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vayas de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Versículo 25 ya dice, habéis oído que se dijo, versículo 26, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso era lo que decía la antigua ley, la antigua alianza, el Antiguo Testamento. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tu miembro, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Vamos a parar aquí. No significa que vamos a interpretar literalmente el texto bíblico como lo hacen los fundamentalistas bíblicos y vamos a sacarnos un ojo, ¿verdad? Sino que es a que
todo nuestro ser entero, todo nuestro cuerpo tiene que tener una sanación integral. Todo nuestro ser, tanto interior como exterior. Perdón, todo nuestro ser interior y exterior tiene que ser templo del Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús nos va a decir a través del Evangelio de Mateo: hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de animales, de alimañas, dice. Este pueblo, dirá también, me honra con sus labios, pero su corazón está alejado de mí. Cristo quiere que nuestros ojos estén sanos, por eso dice, sácatelo. No sácatelo sino que sacarlo de lo malo que estamos viendo. Que lo que sea que miremos sea sano. Nuestras manos deben ser cortadas para hacer lo malo y extendidas para hacer el bien. Obrar el bien. Sigamos leyendo entonces. Versículo 31. También se dijo, el que repudie a su mujer, o sea, el que le dé acta de divorcio, que le dé acta de divorcio. Eso era lo que decía el Antiguo Testamento. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. La antigua ley decía que se podía jurar. Ahora Él nos dice, pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Que nuestra respuesta debe ser sí, sí o no, no, porque lo que se dice de ahí viene, dice, del maligno. Habéis oído que se dijo, refiriéndose a la antigua alianza, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee, pleitear contigo, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida y al que te desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Cristo viene a perfeccionar la ley. Quiere que la misericordia, acuérdense, por eso tenemos antes el discurso evangélico de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia es darse a los demás. Darse. Es ayudar. Es impartir el amor. Habéis oído que se dijo en la antigua alianza, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En la antigua alianza solo se amaban entre los fariseos, entre los judíos, entre los escribas. A los paganos los odiaban, eran sus enemigos. Jesús viene ahora a perfeccionar, dice, pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogar por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Mire qué lindo como Mateo nos dice aquí, sobre malos y buenos. Nosotros diríamos sobre buenos y malos. No, Jesús nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, porque Él ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Entonces nos dice aquí,
Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mire, aquí volvemos al libro de Levítico. Recordemos que el libro de Levítico es el libro de la santidad y el texto clave del libro de Levítico es Levítico 19:2, que dice: sed santos como mi Padre, como vuestro Dios es santo. El llamado a la santidad. Sed santos como yo, Yahvé, soy santo. Así nos dice el libro del Levítico. Y ahora Cristo nos está pidiendo: vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Después nos va a hablar sobre el divorcio y nos va a seguir hablando, explicando todo lo que estaba imperfecto en la antigua alianza. Cristo viene a perfeccionarlo en cuanto al amor y la misericordia, a perfeccionarlo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí porque aquí hay mucho para estudiar. Solamente quiero que vayamos así al capítulo 28 del Evangelio de Mateo. 28. Ya lo hemos visto anteriormente, pero es muy importante porque algunas personas me preguntan a mí: ¿por qué si los judíos son el pueblo de Dios, por qué no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Y Mateo nos da la respuesta. Acuérdense que el objetivo del Evangelio de Mateo era probar que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Mateo estaba escrito en arameo y en hebreo y también en griego. Entonces, por tanto, perfectamente el Evangelio de Mateo lo podían entender el pueblo judío porque estaba escrito en su propia lengua. Entonces, dice aquí Mateo 28:11, soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad. En el contexto, Jesús ha resucitado y se ha aparecido a las mujeres. Los discípulos han llegado al sepulcro y lo han encontrado vacío. Cristo ha resucitado y los guardias que estaban custodiando el sepulcro han visto que Jesús ha resucitado. Bien. Nos dirá ahora 28:11. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos, y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos, o sea, los soldados, tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Paramos. ¿Cuáles eran las instrucciones que les habían dado los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, o sea, los judíos? Les habían dicho que fueran diciendo: los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de noche de su maestro, para después decir que ha resucitado. Y entonces los soldados fueron a esparcir ese rumor. Y vean lo que termina diciendo este texto. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Para nuestros hermanos judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y si Abraham es el padre de la fe y el pueblo judío es descendiente de Abraham y es el pueblo de Dios, entonces nuestros hermanos judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Tienen la primicia, así nos lo dice Romanos. Entonces dice que este rumor se creció hasta el día de hoy, de que los discípulos fueron y se robaron de noche el cuerpo de Jesús. Pero cuando Cristo venga en la segunda venida, en la parusía, ahí se les van a abrir los ojos a ellos y van a reconocer a nuestro Señor. De hecho, a nosotros nos conviene, dice Romanos, que ellos estén ciegos para que nosotros seamos injertados en
el olivo original, que es el pueblo de Dios. Y eso lo podemos ir a leer. A ver, si me acompañan, vamos juntos a Romanos, ahorita que estamos aquí leyendo esto de nuestros hermanos judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe. Vamos juntos a la carta a los Romanos. Por favor, acompáñenme, carta a los Romanos, y leamos juntos en el capítulo 11. Capítulo 11. Nos vamos a estar hablando aquí del pueblo de Israel, del pueblo judío. Leamos entonces. Dios no ha rechazado a su pueblo, que será salvado. Capítulo 11, carta a los Romanos. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es Pablo hablando. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien conoció de antemano. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también al presente subsiste un resto elegido por gracia, y si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba, mientras lo consiguieron los elegidos, los demás se endurecieron. Como dice la Escritura, Dios un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y justo pago. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? De ningún modo, sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles, que somos todos nosotros, no pertenecientes directamente al pueblo de Dios, o sea, al pueblo judío, para llenarles de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y ahora Pablo nos va a poner el ejemplo de el olivo y el acebuche. O sea, el olivo original y el olivo silvestre. El olivo original son nuestros hermanos judíos, el pueblo de Israel. Y el olivo silvestre somos nosotros. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre que somos nosotros, fuiste injertado en su lugar. Mire qué lindo esto. Por los que no aceptaron a Cristo como Mesías, los judíos que lo rechazaron, que Él no era el Hijo de Dios, gracias a que esas ramas se desgajaron, se embotó el corazón de ellos, es que nosotros fuimos injertados en ese olivo original. Vea lo que dice Pablo. Dice que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ella de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme,
que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste injertado contra tu naturalidad en un olivo cultivado, acuérdense que Dios escogió a su pueblo. Dios sacó a Abraham y de él hizo su pueblo. Él cultivó su pueblo. De un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Y después nos dice la conversión de Israel. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, que somos todos nosotros, y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. La misericordia de Dios es grande y nos abarca a todos. Bueno, vamos a terminar aquí la lectura. Ahora vamos juntos a situarnos en el Evangelio de San Marcos. De pronto hoy no vamos a leer mucho del Evangelio de San Marcos, pero sí vamos a leer y estudiar el material juntos. Y en la próxima clase vamos a compartir alguna reflexión sobre el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos. Decíamos en la introducción que Marcos es el primer evangelio en haber sido escrito, aunque aparezca de segundo cronológicamente hablando. El autor es Marcos. Al contrario de Mateo, Marcos no fue discípulo directo de Jesús y probablemente no lo conoció. Era de Jerusalén. Esto nos lo dice Hechos 12:12. Primo de Bernabé, así nos lo dice Colosenses 4:10. Asistió a Pablo en el apostolado, nos lo dice Hechos 12:25, 13:5 y 2 Timoteo 4:11. Fue también compañero de Pedro, nos lo dirá 1 de Pedro 5:13, e intérprete suyo. Algunos comentaristas bíblicos nos hacen ver que Marcos, como era intérprete de Pedro, estaba empapado de todo lo que Jesús hizo. Y también es así como él escribe el Evangelio. Aunque no haya sido discípulo directo de Jesús. Y otros dicen que quizás ni lo conoció, pero por el escrito del Evangelio, otros afirman, comentaristas bíblicos, exégetas, historiadores, otros nos afirman que sí le conoció, que Marcos sí fue testigo directo de los hechos de Jesús, porque es el que más nos narra a Jesús actuando, a Jesús obrando milagros. Por tanto, nos hacen ver de que sí, verdaderamente fue un testigo ocular de los hechos de Jesús. Pero bueno, sigamos nosotros compartiendo el material.
Fue también compañero de Pedro e intérprete suyo, decíamos, nos lo dice en 1 de Pedro 5:13. Por tanto, su contacto con los apóstoles, especialmente con Pedro, fue intenso, fue mucho, era su intérprete. Donde quiera que Pedro andaba, ahí andaba Marcos. Este evangelio fue escrito hacia el año 50, aunque otros comentaristas bíblicos lo afirman que fue escrito por el año 70. Pero en los estudios más actuales se ha comprobado que no, que fue escrito por los años 50, por tanto es el primer evangelio en haber sido escrito. Su contenido doctrinal. El evangelio de Mateo iba dirigido a los judíos. Y el propósito era afirmar y hacerle ver a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso de ahí mucho el lenguaje hebraico, el lenguaje arameo que utiliza Mateo propio del pueblo judío. En cambio, el Evangelio de San Marcos está dirigido a los romanos, principalmente. Y se los presenta a Jesús como el siervo de Yahvé, como el Mesías. Así nos lo dirá Marcos 8:29. Si quieren vamos a Marcos 8, así vamos a ir leyendo pequeños trozos. Por favor acompáñenme a Marcos 8:29, que estos textos sí los vamos a ir revisando. San Marcos 8:29. Y les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. Aquí nos está afirmando. Marcos 1:1 y 14:61. Vamos primero a Marcos 1:1. Dice así: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. ¿Ve? Aquí está. Nos presenta él como el siervo de Yahvé y nos lo presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo. Ahora vamos a Marcos 14:61. Marcos 14:61. Marcos 14 y leemos el versículo 61. Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Aquí de igual manera nos presenta quién es Jesús. Muestra a Jesús como el maestro y profeta. La finalidad del Evangelio de Marcos es demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el vencedor del poder de Satán. ¿Por qué? Porque lo presenta un Jesús actuante, un Jesús que obra milagros con poder. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar todos los milagros que Jesús obró. Por tanto, Marcos quiere que veamos en Cristo todo el poder de Dios actuante en la persona de Jesucristo, en el Hijo de Dios, obrando y venciendo las obras de Satanás. Y esto está acreditado por los milagros que ya decíamos, ¿verdad? Cristo padeció, murió, pero resucitó. También nos lo va a presentar Marcos. Acuérdense que Marcos también es un evangelio sinóptico. Decíamos que el sinóptico es que en una misma óptica nosotros podemos ver ciertos pasajes que están paralelamente relacionados en los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. San Mateo, San Marcos y San Lucas. Esos tres evangelios son sinópticos, porque en un mismo lente podemos ver diversidad de textos que están recogidos, expresados en diferente lenguaje, pero diciendo lo mismo de diferente manera, pero diciendo lo mismo. Y el Evangelio de Juan es totalmente diferente a estos tres evangelios.
Un Jesús incomprendido nos presenta Marcos, rechazado por los hombres. No un Jesús de triunfos humanos nos lo presenta. Nos presenta a un Jesús doliente, a un Jesús sufriente. Claves para entender este evangelio. Vamos a ver que a la comunidad que va dirigida el evangelio de Marcos predominan los no judíos, que se reunían en las casas para celebrar el culto y tener catequesis. Marcos subraya las tradiciones misioneras. Es una comunidad organizada para evangelizar. Marcos presenta a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, condenado a muerte y resucitado. Dentro de este contenido, Marcos nos presenta a la iglesia en cuyo centro está la persona de Jesús. Una comunidad naciente, una comunidad que va floreciendo, una comunidad, estamos hablando de 50 años que vienen pasando después de nuestro Señor Jesucristo. 40 y algo por ahí, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo, después de la ascensión. La comunidad va creciendo, va floreciendo, pues en esa iglesia el centro es la persona de Jesús. Y de igual manera, el día de hoy, el centro de la iglesia también es Cristo. Es el querigma, la proclamación de un Cristo que padeció, que murió, pero que resucitó y que está glorioso sentado a la diestra del Padre y que está presente en medio de nosotros, a través de cada uno de nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, a través de la Sagrada Escritura que es la palabra de Dios, a través de la creación de la naturaleza, de los árboles, de los animales, todo lo que contemplamos, a través también y en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe y que es el culmen y centro de nuestra fe cristiana católica, la Sagrada Eucaristía. Ahí está verdaderamente Cristo presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Y eso lo vamos a ver muy ricamente en el Evangelio de Juan. Pero en la iglesia Cristo es el centro. De hecho, la Sagrada Escritura, cuando nosotros la estudiamos, sabemos que el corazón de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Todos los textos, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, en el Nuevo Testamento, todos los textos nos van a presentar desde el libro del Génesis hasta el último de los profetas menores, que es Malaquías, nos van a apuntar hacia nuestro Señor Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Desde la aceptación, la comunidad cristiana recibe la iluminación para las vivencias concretas que atraviesa, aunque sean duras. Marcos nos va a presentar a Jesús como el misterio del Mesías doliente. Nos presenta al Jesús de la pasión. Insiste mucho en la perspectiva del sufrimiento y de la cruz. Nos va a presentar que un discípulo, para ser discípulo de Jesús, tiene que llevar ese seguimiento de la cruz, pasar por el sufrimiento. No es un Mesías triunfalista, no es un Mesías poderoso, no. Nos lo presenta poderoso actuando en los milagros que realiza, pero también nos presenta a un Jesús que pasa por el sufrimiento, que pasa por el rechazo, que pasa por el dolor, para poder ser coronado victorioso a la diestra del Padre. Lo presenta en dos escenarios, en Galilea y Jerusalén. En Galilea un Jesús actuante obrando milagros y en Jerusalén un Mesías doliente, un Mesías entregado, rechazado, condenado y llevado a la cruz, pero a la vez un Mesías resucitado, un Mesías glorioso. Este Jesús de Marcos no pronuncia grandes discursos. Es un Jesús que actúa, que obra, que realiza. Ese es el fundamento del Evangelio de Marcos. Presentarnos a un Jesús no maestro, sino un Jesús actuando, obrando,
que pasó haciendo el bien a todos, obrando milagros. Frente a Jesús, nos dirá Marcos, hay que definirse, o con Él o contra Él. Si acepto a Jesús, acepto su cruz y sus exigencias. Es curioso ver en el inicio del ministerio, nos lo presenta Marcos, que estaba rodeado de mucha gente, pero poco a poco, a medida el Evangelio de Marcos va avanzando, este círculo se va disminuyendo a quedar solo sus discípulos y cada día se va estrechando más y más y más a quedar un pequeño número que son los seguidores de Jesús. Camino hacia la cruz. En el camino hacia la cruz nos va a presentar Marcos la confesión de Pedro. Esto está en Marcos 8, 27, 30. Vamos a Marcos 8, 27, 30. Acompáñenme. Marcos 8, 27, 30. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Palabra del Señor. ¿Ven la importancia de este texto que acabamos de leer? Decíamos que se le llama sinóptico porque este mismo texto lo leímos anteriormente del Evangelio de Mateo. En la misma óptica hemos leído la profesión de fe de Pedro. Allá decía la profesión de Pedro y el primado de Pedro. Y aquí nos dice profesión de fe de Pedro. Mateo le agrega primado de Pedro. Ahí tenemos un complemento más específico de lo que iba a ser el colegio episcopal, a la cabeza Pedro de ese colegio de apóstoles. Marca el final de una etapa y el Evangelio realiza un giro importante. Disminuyen los milagros, aumentan las enseñanzas de Jesús, quien se dirige ya a un círculo más pequeño, a los apóstoles, a los que están en torno a él. Lo que más resalta a la vista en el Evangelio de Marcos es demostrar que su mesianismo no tiene aire triunfal, ya lo hemos dicho anteriormente, no es un Mesías triunfalista, que sus discípulos así lo esperaban, ¿verdad? Todo el pueblo judío esperaba un Mesías que iba a venir a caballo, me imagino, y con traje de soldado, con espada en mano, y que iba a venir a liberar, a vencer al pueblo romano, a expulsar a los romanos y a establecer de nuevo el gobierno de Israel, a rescatar el reino, a proclamarse rey, a reclamar la tierra, a poseer de nuevo la tierra. Recordemos que el pueblo de Israel, su mayor riqueza que tuvieron durante la monarquía, cuando se instituyó la monarquía, después que ellos dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios, su mayor riqueza del pueblo de Israel fue saber que poseían tierra, reino y templo. Ese era su mayor orgullo. La tierra, el palacio y el templo, el que tenían un rey. Cuando se van al exilio, cuando son llevados al exilio, ellos pierden tierra, el templo y el reino, el rey. Todo el esplendor lo pierden. Entonces, el Mesías que ellos esperan es un Mesías que venga a reorganizar las tribus perdidas de Israel. Es un Mesías triunfalista que ellos esperan. De ahí que cuando ven a Jesús actuando y nombrándose Mesías, no les cabe en la cabeza que Jesús de Nazaret, un simple pescador, un simple carpintero, un simple aldeano, para ellos podía ser cualquiera de esas cosas, pescador, aldeano, pero pues un carpintero, ¿verdad?
en realidad era lo que era, pues era hijo de José, se suponía que el padre le enseñaba a su hijo su oficio. Entonces Jesús era carpintero. Entonces no cabía en la mentalidad del pueblo judío que un carpintero, más que se sabía quién era la mamá y quién era el papá, y ellos esperaban el hijo de un rey, alguien poderoso, podía ser el hijo de Dios. No era coherente con lo que ellos sabían de lo que iba a ser el Mesías. Entonces ellos esperan eso, ¿verdad? No se imaginan nunca que va a ser un Mesías doliente. Pues este Mesías que están viendo no tiene aire triunfal. Sus discípulos esperaban a alguien triunfalista, sino es un camino hacia Jerusalén, donde será entregado en las manos de sus enemigos que lo crucificarán. Jesús y sus discípulos. Con ellos siguió un itinerario de fe. Jesús con sus discípulos, con su pequeño grupo que él quiere organizar para preparar la iglesia, él va a comenzar un itinerario de fe. Primero los llama. Dios llama a quien ama. Vamos a Marcos 3:13. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Desde cualquier condición. Vamos ahora a leer Marcos 1, 16, 20. Jesús llamó desde cualquier condición que se encontrara los discípulos. 16, 20. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Los llama personalmente por su nombre. También a ti y a mí Jesús nos llama personalmente por nuestro propio nombre, para que también nos va a preparar, después nos va a enviar a proclamar la buena nueva. Llama para estar con él y darles una misión. 3:14. Evangelio Marco, ¿verdad? 3:14. Veamos lo que dice. 3:14. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ya lo habíamos leído, pero es bueno volverlo a leer. Llama a ir en pos de él, recorriendo su camino, exigiendo confianza en su persona. Vamos a Marcos 1, 17. Marcos 1, 17. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombre. Los forma. Primero les abre los ojos para que comprendan quién es Él. Marcos 4, 11, 12. Leamos Marcos 4, 11, 12. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean,
por mucho que oigan no entiendan, no sean que se conviertan y se les perdone. Les abre los ojos y les muestra quién es Él. Luego el discípulo reconoce su situación de ignorancia. Mateo 4:13. Vamos a ver, Mateo 4:13. Y les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? Los discípulos no entendían las parábolas que Él hablaba. Los discípulos no comprendieron el misterio de Jesús hasta que hayan recorrido todo el camino hasta la cruz. Más tarde viene el paso de compartir los momentos de Jesús, sus jornadas, sus enseñanzas. Marcos narra la pasión y la muerte para hacer decir a todos que no tengan miedo a la persecución ni al fracaso aparente. Los envía. Primero los llama, después los forma, después que los forma, los envía. Los llama a ser predicadores, a ser pescadores de hombres. Era el llamado que les hizo. Después que los ha formado, los envía a predicar la buena noticia, con poder, a predicar la buena nueva, que es el reino. Los manda audaces del Evangelio. Esta instrucción misionera que Jesús les ha dado se transforma en una llamada insistente a nosotros a recibir y acoger la palabra de Dios, para que a la vez nosotros, ya formados, vayamos también a proclamar sin miedo la fe en Cristo, resucitado y exaltado en la gloria de Dios, como lo hacían los apóstoles. El Evangelio de Marcos está distribuido en 16 capítulos, contiene 16 capítulos. Predicación de Juan, del 1:13. Ministerio en Galilea, capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 9 de Marcos. Discurso, ministerio en Judea, del 10 al 12. Discurso escatológico, capítulo 13. Pasión y triunfo, del 14 al 16. Características literarias. A San Marcos lo pintan con un león, porque empieza diciendo que Jesús ayunaba en el desierto y las fieras le hacían compañía. Está escrito en griego, con construcciones sencillas, un lenguaje sencillo. Su fuente, recuerdos y predicación de Pedro. La mayoría de las fuentes para Marcos, al escribir su evangelio, era todo lo que él aprendió estando con Pedro, ya que era su intérprete. Usa un esquema catequético. Tiene una viveza y realismo, por lo que el lector se mete en la escena. Son escenas en presente. Detalles propios de quien es testigo presencial de los hechos. Por eso algunos comentaristas bíblicos dicen que Marcos sí conoció a Jesús, sí estuvo presente en algunos momentos, pero pues otros nos lo presentan que no, que solamente porque fue intérprete de Pedro y gracias a todo lo que Pedro narraba y contaba de los hechos de Jesús, él pudo sentir esa vivencia pasional de lo que significa ser intérprete. Un intérprete no es solamente alguien que está repitiendo lo que el otro está diciendo. Si es un público, imagínense, si el intérprete está ante una audiencia, ante un público, tiene que vivenciar lo que está interpretando del que está hablando, porque si no va a parecer monótono y no se va a tener esa conexión con lo que se está transmitiendo. En cambio, la manera como él lo hacía, esa viveza y realismo, al escribir el Evangelio, cuánto no lo haría cuando era intérprete directo de Pedro. No tiene detalles cronológicos ni precisión geográfica. Usa muchas palabras latinas, el censo, centurión, denario, legión. Esos son términos del lenguaje latín. Ambiente religioso en tiempo de Jesús. A medida vayamos avanzando, vamos a ir teniendo en la nota anexa
algunas palabritas que son muy propias del Evangelio, de los Evangelios. En el ambiente religioso en tiempo de Jesús vamos a ver que aparece el Sanedrín. El Sanedrín era el senado que gobernaba los asuntos internos y estaba formado por 70 sacerdotes. Perdón por el error ahí al escribir, ¿verdad? Ahí dice, debería de decir sacerdotes, me faltó la D, ¿verdad? Ancianos, saduceos y los escribas o doctores de la ley. También estaban los escribas, ya viendo así quiénes eran los escribas. Pues los escribas eran maestros de la ley, o sea, el Sanedrín estaba formado por sacerdotes, ancianos, que eran los saduceos, y los escribas o doctores de la ley. Ahora vamos a ver quiénes eran los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley. Estos eran los guías espirituales de los judíos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la secta religiosa porque se consideraban separados del pueblo, a quien decían ignorantes y pecadores, ¿verdad? Para ellos, para los fariseos, el pueblo era ignorante y era pecador. O sea, ellos estaban totalmente separados. Eran defensores de la estricta observancia de la ley, adversos totalmente a los romanos. Los consideraban sus enemigos y también consideraban sus enemigos a los saduceos. Eran estimados por el pueblo por su celo piadoso. Por su aparente religiosidad, el pueblo los estimaba. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran la clase rica y todopoderosa de los judíos. Se creían los únicos, dueños del templo, jefes del Sanedrín, manipulaban todo, ¿verdad? Complacían a los romanos. Allí había un problema. Ellos en todo trataban de llevar complacencia con los romanos y no importara sobre quién pasaran. Detestaban a los fariseos por su fanatismo. Para ellos los fariseos eran fanáticos, religiosos. No creían, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Eran conservadores, intransigentes de sus tradiciones. Para ellos lo más importante era lavarse las manos antes de comer, purificarse, lavar los vasos, todo lo que iban a utilizar, que el amor y la misericordia. Por eso vendrá Jesús a decirles, misericordia quiero y no sacrificios. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Los samaritanos adoraban a Yahvé en el monte Garizim. Los judíos los odiaban porque ellos se mezclaron con los extranjeros y los llamaban pecadores. Acuérdense que en el libro de Reyes, cuando nosotros estuvimos viendo el libro de Reyes, en el capítulo 17, nosotros vimos quiénes eran los samaritanos. Ahí aparece el origen de los samaritanos en el libro de los Reyes. Libro de los Reyes. A ver, déjenme encontrarlo, porque aquí es importante que esto no vuelva a quedar como claro, ¿verdad? ¿Quiénes eran los samaritanos o cómo es que surgieron los samaritanos? Los samaritanos, nosotros sabemos que está en el libro segundo de los Reyes. Vamos a leerlo mejor, ¿verdad? Libro segundo de los Reyes, capítulo 17, versículo 24. Versículo 24. Segunda de Reyes, versículo 24. Dice que los samaritanos, aquí en el material que tenemos, adoraban a Yahvé en el monte Garizim. Los judíos los odiaban porque se mezclaron con los extranjeros y los llamaban pecadores. Y ahí vamos a ver cuando Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan con la samaritana,
La samaritana le va a decir a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Vamos a ver ahora lo que nos dice, aunque ya lo hemos estudiado anteriormente, vamos a volverlo a recordar. Origen de los samaritanos. Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sepharvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria. Acordémonos que el pueblo de Samaria había sido exiliado. Y en su lugar, el rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia a habitar a Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden, enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaba en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. La gente de Babilonia hacían unos Sucot Benoc, las de Cutá un Nergal, las de Hamad un Asimá, los Habitas un Mishax y un Tartax, y los Sepharvaitas quemaban a sus hijos en honor a Adramelech y Anamelech, dioses de los Sepharvaitas. Daban culto también a Yahvé, y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no daréis culto a otros dioses, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificio. Rendiréis culto únicamente a Yahvé, que os trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con su brazo extendido. Ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificio. Guardaréis los preceptos y los ritos, la doctrina y la instrucción que os dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no daréis culto a otros dioses. No olvidéis la alianza que hice con vosotros. No deis culto a otros dioses, pues solo a Yahvé vuestro Dios rendiréis culto, y él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Ojo, eso era lo que el pueblo había recibido de parte de Moisés y de parte de todos los sucesores de Moisés. Ese era el mandato de Yahvé Dios dado a todas las tribus de Israel, de las cuales Samaria, el reino del norte, formaba parte. Ellos tenían las 10 tribus, que su capital era Samaria, el reino del norte. Pero, dice el versículo 40, pero, dice, ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos, porque ya había una mezcla de los pueblos. En Samaria se habían llevado exiliados a los mejores, a los que estaban, a la clase pudiente. Los pobres, esos los dejaron ahí, en Samaria, hablando del pueblo de Israel. Entonces, para ocupar las tierras de todos los que se habían ido exiliados, trajeron gente pagana de Babilonia y los establecieron ahí. Como eran de diversidad de pueblos,
el rey de Asiria, que había deportado muchos pueblos, los vino a sentar ahí donde estaba Samaria. Y esa mezcla entre estos y los samaritanos que se habían quedado, digamos así, nativos de Samaria, se mezclaron y así dio origen a los samaritanos que nosotros vamos a conocer en los 4 evangelios ya en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice el versículo 41. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Y si ustedes van al título que está antes del versículo 24, dice origen de los samaritanos. Esos son los samaritanos de los que estamos hablando aquí, que están dentro del ambiente religioso en el que Jesús se está moviendo en los evangelios. Dice, los samaritanos, volvemos a leer el material, dice, adoraban a Yahvé en el monte Garizim, los judíos los odiaban porque se mezclaron con los extranjeros y los llamaban pecadores. ¿Quiénes eran los celotes? No elotes, ¿verdad? Sino celotes. Estos eran un grupo de patriotas nacionalistas cuyo objetivo era erradicar la ocupación romana, pero para ellos la importancia era hacerlo a la fuerza, o sea, era su manera de actuar. Trabajaban en la clandestinidad e intervenían a mano armada contra Roma. Bueno, mis queridos hermanos, estas son las características literarias del Evangelio de San Marcos. Y con esto nosotros finalizamos lo que es el material de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Aquí nos quedamos, ya leímos un poco sobre el Evangelio de Marcos. Yo les invito a ustedes que a continuación en esta semana se queden leyendo capítulo por capítulo estos 16 capítulos que forman el Evangelio de Marcos. Esa es la tarea que les queda. Cada vez que terminamos un evangelio, ustedes cada día lean, si es posible, 2 capítulos para el próximo lunes que nos reunimos. Ustedes hayan completado la lectura del Evangelio de Marcos y continuemos con el Evangelio de San Lucas, que es el próximo lunes. De esa manera, con el material y lo que ustedes lean, nos enriquecemos todos y Dios nos va a bendecir dándonos la sabiduría, su Espíritu Santo, para que podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras y el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Que así sea. Reciban un saludo de paz y de amor de parte de su servidora, Gilma Benítez. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes. Y oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche que nos has permitido finalizar nuestro estudio. Bendito seas y alabado seas por siempre. Mamita María, gracias por acompañarnos durante este estudio y sigue animándonos a que cada día nosotros, al igual que tú, podamos hacer la voluntad de Dios Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aprendamos a seguir tu consejo de hacer lo que tu Hijo quiere que hagamos. Que así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, intercede para que nos bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que así sea y nos vemos hasta el próximo lunes. Feliz noche para todos.